Hola, queridos amigos, las noticias con el doctor Michael Lyman. Hola. Natalia nos pregunta, en la película Sacrificio de Tarkovsky, ¿recuerda esa película? La hizo cuando salió de la Unión Soviética. Hizo más películas en el extranjero. Esta es una de sus mejores películas. En la película hay una guerra nuclear y el personaje principal hace un trato con el creador para salvar a su familia y al mundo. Hace un sacrificio, quema su hermosa casa, rechaza a su familia, se niega a comunicarse con la gente, hace un voto de silencio, pero a cambio el creador, por así decirlo, invierte la realidad y la guerra no ocurre. Dígame, ¿qué sacrificio se debe hacer cada uno individualmente para cambiar la realidad de la humanidad? ¿Debemos renunciar a nuestro propio placer y a todo lo que nos gusta, todo lo que tenemos? ¿Y hasta qué medida, doctor Lyman? De hecho, necesitamos renunciar a todo lo que no sé ni siquiera cómo decirlo, para no asustar a las demás, dice Simón. Doctor Lyman, sí, debemos renunciar al placer, nuestro propio placer, a lo que nos da deleite. No sé cómo traducirlo en un lenguaje humano normal. Simón, ¿y cómo se vivirá si no se disfruta, doctor Lyman? Solo que no disfrutes del cuerpo, de lo que el cuerpo desea. No estamos hablando pero de nuevo, no estamos hablando solo de placer animal ordinario, sino de que podemos derivar placer de traer armonía hacia los otros, de vivir en armonía. ¿Y cómo será esa inversión que sucede en el hombre? Por lo pronto, disfruto solo, doctor Lyman, por mí mismo. Y tenemos que dejarlo para poder vivir mejor, doctor. Supuestamente podemos interpretar todo de forma que, Simón, podamos encontrar alguna forma digamos, que pueda tener satisfacción, pero solo satisfaciendo a los demás. Recibo placer solo si los demás lo reciben. Doctor Lyman, sí, probablemente así sea. Y podemos pararnos en algún lugar en la mitad, porque la verdad es que la formación es totalmente abstracta, es idealismo. Y no será claro, la gente no lo entenderá. Es cuando tú vives por el bien de los demás, eso es todo. Simón, de nuevo, si yo tengo placer del placer de las demás gentes, es decir, de eso recibo placer, ¿puedo decirlo así? Tengo placer cuando los demás disfrutan. Doctor Lyman, esa es la condición para que yo dé placer a otros, para que los demás tengan placer. Simón, si hablamos de placer, ¿de qué placer estamos hablando, doctor Lyman? De todos los tipos de placeres. Simón, soy feliz cuando los demás son felices y estoy alegre cuando los demás están alegres. ¿Eso es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que dar en este caso, doctor Lyman? Sí, tienes que hacerlo, Simón. No puedo entender cómo puede suceder el deseo en mí. Doctor Lyman, aún así tienes que tenerlo, Simón. Es una pregunta más complicada. ¿Cómo podemos hacerlo? Doctor Lyman, no puedes. Doctor Lyman, no puedes. Por una parte, usted dice que lo tenemos que hacer y por otra parte dice que no podemos hacerlo. Así que no está en nuestra habilidad hacerlo. ¿Cómo podemos hacer algo, doctor Lyman? Sabemos que en la sociedad creada
no puedes recibir placer igual los de los otros, dice Simón, sino queremos más que los demás. Quiero más placer, doctor Lyman. Sí, así es. Simón, esa es su utopía. La utopía se basa en esto, igual placer, igual dar lo mismo que das. ¿Hubo esa utopía en su pasado, doctor Lyman? Sí, sí hubo esa utopía. Esa utopía es dar igual placer para todos. Simón, ¿y eso es lo que usted dice que debemos hacer? Es imposible. Simón, sí sabe, entendemos que es imposible. Es decir, ¿cómo podemos saber y tener ilusión de que es posible lo imposible? Doctor Lyman, es bueno que llegamos a esta decisión. Simón, no puede confundir gratificación propia con darle placer a los demás. Si la gente es muy tímida y no puede entenderlo dentro de sí misma, es bueno, pero eso, doctor Lyman, el reconocimiento del mal. Simón, así que podemos empezar, doctor Lyman. Sí, aquí ya no tenemos nada más que hacer, pero hay que ir por encima de nosotros, por encima de nuestras naturaleza. ¿Y qué podemos hacer luego? ¿Dónde podemos encontrar este remedio? Por lo pronto, la gente no lo entiende, no puede dejar de esperar. Por otra parte, gradualmente, muy gradualmente, debe entender que no hay ese placer, que no hay felicidad ni en lo bueno, ni ninguna cosa buena en el futuro. Simón, aquí tenemos como este problema. No podemos vivir de esta forma y tampoco podemos avanzar de esta forma. No podemos volver atrás y no podemos avanzar. ¿Qué podemos hacer en este caso, doctor Lyman? Cuando alcancemos este estado, empezaremos a entender que realmente ese es el trabajo que la naturaleza nos pide que hagamos y que ella tiene una solución para este problema. Simón, o sea que no existe alrededor de nosotros ni los amigos, solo en la naturaleza, y que así es como gradualmente puedo comunicarme con la naturaleza. Eso es comunicarme con la naturaleza, doctor Lyman. Sí, Simón, es decir, ahí está la solución en la naturaleza. Solo la naturaleza nos la puede dar, doctor Lyman. Sí, Simón. Y necesitamos encontrar algún punto de final, doctor Lyman. Si necesitamos encontrar un punto en el que obligue a la gente a que se comporte así con la naturaleza. Simón, ¿y qué nos dirá la naturaleza, doctor Lyman? Lo dirá hasta que alcancemos una desesperación total, que realmente sintamos que lo necesitamos. Simón, en ese caso, el hombre podrá renunciar solo cuando sepa que no tiene otra opción. Y esa es la condición a la que andamos buscando, doctor Lyman. Sí, Simón. ¿Podemos hacer esto de alguna forma, doctor Lyman? No. Simón, ¿tenemos alguna forma clara de hacerlo, doctor Lyman? Sí, necesitamos entender y sentir que este es la inversión, donde está nuestra inversión interna, porque el futuro necesariamente, de este futuro no podemos escapar. Simón, o sea que no podemos cambiar a otro tipo de existencia que no nos dé problemas, que no nos lastime. ¿Qué es lo que necesitamos hacer mecánicamente? ¿Cómo comunicarnos con la naturaleza, con el Creador, doctor Lyman? Solo reforzarnos a nosotros mismos en este paradigma. Eso es todo. Ok, claro, gracias. Una parábola. Un estudiante le preguntó a su maestro, «Maestro, ¿qué diría si supiera de mi caída?» Te diría, levántate. Y la siguiente vez, otra vez levántate. ¿Y cuánto tiempo puede durar esto? Todo lo que cae y sube.
Cae y levántate mientras vivas. Pues los que no caen y se levantan están muertos. La pregunta es, ¿hasta cuándo podremos caer y levantarnos una y otra vez? Aún estamos creciendo, aún no entendemos, doctor Lyman, estas caídas y levantadas cambian en cualidad, no son iguales cada vez, Simón. El maestro dice que si dejas de caer y levantarte, estás muerto. Tenemos que esperar caídas todo el tiempo, doctor Lyman. No pienso que estemos diseñados para hacerlo. ¿Habrá cosas así? No hay duda. Simón, ¿hay alguna otra forma de enseñarle al hombre, doctor Lyman? No. El hombre no podrá revelarse a sí mismo hasta que no pase por todos estos descensos y ascensos. Simón, entonces tenemos que seguir así, doctor Lyman. Sí, así tenemos que seguir. Simón, tenemos que relacionarnos con esto, doctor Lyman. Sí, así es, Simón. Yo no veo cómo la gente pueda entender esto. ¿Qué le da a la persona hacerlo, doctor Lyman? Son para individuos únicos. Para esta clase de individuos es dado. Y es necesario para algunos. Simón, cuando usted dice que a la gente se le da solo lo que pueda entender, ¿qué quiere decir por eso? Porque vemos que mucha gente no puede entender, no puede soportar lo que le está pasando. Doctor Lyman, sí pueden, desde luego que pueden. Lo que la gente piensa que no puede soportar, que no puede entender, de hecho, no es nada. Solo nos parece que no puedes, que no vas a soportarlo, que no puedes vivir con eso. No, puedes soportar cualquier cosa y trabajar en sí mismo tanto que, o más que cualquier otro ser. Simón, soportar es estar de acuerdo con los golpes, doctor Lyman, estar de acuerdo y entenderlo, darse cuenta, aceptarlo y superarlo. Simón, ¿necesita salir del descenso, doctor Lyman? Sí, Simón. Y el descenso en sí mismo es simplemente lo que nos enseña, doctor Lyman. Sí, Simón, ¿cuál debe ser el principio de esto? ¿Con cuál principio debemos de vivir? Doctor Lyman, muy simple. En lugar de yo mismo, necesito satisfacer a los demás. Necesito vivir no dentro de mí mismo, sino dentro de los demás. Eso es todo. Eso es, de hecho, el resultado final, Simón. Nos está diciendo que si estoy encerrado dentro de mí mismo, no es correcto, debo abrirme ante los demás y trabajar por ellos. Doctor Lyman, sí. Simón, si una persona tiene, usted sabe, se retira después de muchos años de trabajo, ¿usted se ha retirado, doctor Lyman? Desde luego que no, y no debería de ser una cosa así como retiro. Simón, pero hay, doctor Lyman, es artificial. Ustedes lo hicieron, no es algo que la naturaleza lo haya hecho. Simón, o sea, el hombre debe trabajar hasta el final, doctor Lyman, sí, debe trabajar y debe pensar en todos estos años. Simón, ¿qué quiere decir no retirarse? Yo me preparo por ese tiempo y en el que podré vivir. Doctor Lyman, sí, es bueno, piénsalo así, piensa solo en ti, como un egoísta. Simón, es algo que no debemos hacer. Eso no quiere decir no vivir a las expensas de los demás. Doctor Lyman, sí. Simón,
ese es un problema. Ahora, cuando cambian la edad de retiro, la gente se vuelve loca. Doctor Lyman, son egoístas que fueron enseñados incorrectamente, que piensan que alguien tiene que pensar en ellos, pero esto es incorrecto. Simón, vamos a hacer un resumen, ascensos y descensos, caídas y levantadas. ¿Qué son caídas o descensos? ¿Para qué se nos dan, doctor Lyman? Para enseñar a la gente a salirse del pasado y estar preparado para el futuro. Simón, o sea, cada descenso y ascenso es una renovación para la gente, doctor Lyman. Sí. Simón, ¿cuánto tiempo, qué altura tenemos que llegar para llegar a algo, doctor Lyman? Hasta que se renueve completamente. Simón, ¿y qué quiere decir eso? Doctor Lyman, es un estado en el que se vuelve al estado del primer hombre, de Adán. Simón, ¿podría clarificar un poco, doctor Lyman? Es un estado en el que es en el que volvemos al alma única, y de ahí en adelante ya no vamos a necesitar cambiar internamente más. Simón, ¿y cómo llegamos a ese lugar, doctor Lyman? Sí, es el punto donde empezó nuestra alma, el alma de Adán. Simón, el alma de Adán, el alma única, doctor Lyman, sí. Y volvemos a esa alma. Simón, cada uno necesita hacerlo, doctor Lyman. Sí, nadie puede escapar. Simón, cada uno necesita ir a ese estado, a ese lugar, doctor Lyman. Sí. Simón, antes sabemos hasta a dónde vamos, doctor Lyman. No podemos, porque no podemos sentirlo. Simón. ¿Y cuándo empezaremos a sentirlo, doctor Lyman? En la medida en la que podamos estar cerca uno de otro. Doctor Lyman, ¿y por qué no lo hacemos, doctor Lyman? Porque aún no tenemos estas cualidades: amor, conexión, otorgamiento, las conexiones del Creador. Simón, ¿vamos hacia la conexión como el Creador, doctor Lyman? Sí, así es. Por eso, la principal condición para lograrlo es amar al prójimo como a ti mismo. Simón, entiendo. Gracias. Dale Carnegie, psicólogo, orador público y escritor. Sus libros dieron esperanza a la gente: cómo ganar amigos, cómo dejar de preocuparse y poder vivir, cómo generar confianza e influencia. Vendió millones de copias. Creo que miles de millones de copias. Carnegie es llamado el vendedor de la felicidad y el maestro de la humanidad. Y él era infeliz. En los últimos años de su vida fueron muy solitarios, y la causa del sufrimiento en los últimos años fue saber que tenía cáncer en la linfa, y los médicos se los dijeron, y él estaba muy enojado con los doctores por habérselo dicho. Y se fue a la depresión, y ya no se sabe si murió o se suicidó, pero solo y sin amigas. En general, esa noticia lo cambió completamente y sufrió. Mi pregunta es, ¿esos problemas qué suceden? Escribió libros acerca de enfermedades, de tener soluciones y de tener muchos amigos, y al final cayó en la depresión y murió solo con depresión. ¿Qué pues sucede, doctor Lyman? Cada uno tiene cierta urgencia, cierta sensibilidad al sufrimiento, donde no puede superar el sufrimiento, y cualquier cosa que viene hacia él lo deshace. Así que experimentó, sintió ese dolor. Simón, para estar, otra pregunta, ¿en qué grado ese diagnóstico
puede ser que no lo deprima, que no lo haga que muera solo. Doctor Lehmann, eventualmente toda la gente cuando está muriendo se está de acuerdo con eso, está de acuerdo, lo acepta. ¿Qué más puede hacer? Entiende que ya no está en la euforia de los momentos cuando nació y entiende que todo está terminando. Simón, ese entendimiento viene a la gente por sí sola, doctor Lehmann, sí. Simón, si alguien, Dios no lo quiera, tiene malas noticias, ¿cómo puede seguir adelante? Carnegie cayó en la depresión, en la soledad, murió solo y cuando él estuvo diciendo cosas totalmente diferentes. Doctor Lyman, pues, no sé qué es lo que sucede aquí. La gente busca la salvación, quiere renovarse de una forma o de otra. Simón, ¿ese es el final o debe de ser salvado? Doctor Lyman, no puedes salvarte a ti mismo. Y pues ya sabes que estás en las manos del Creador. Simón, ese es el pensamiento. Doctor Lyman, y hace lo que puede. Y solo puede rezar y todo lo que es, lo que ha sido, es lo único que queda de la persona. Simón, ¿y cómo sus últimos momentos, sus últimas horas, sus últimos días, sus últimos meses, cómo puede vivir? Doctor Lyman, Simón, ¿cómo dirigirse correctamente? Doctor Lyman, es únicamente tú el que puedes alcanzarlo. Leer artículos cabalistas. No puedo decir nada más. Simón, y llevar tus pensamientos y tus sentimientos correctamente, Kabbalah, sí, leerlos. Sí, diriges tus pensamientos, tus deseos, tu alma hacia la meta correcta. Simón, ¿y cuál es esa, doctor Lyman? Acercarte al Creador. Sí, acercarte al Creador. Simón. Y así me está diciendo que si yo me encierro en mi mundo, ese es un problema y que necesito abrirme completamente, prácticamente. ¿Hay algún artículo mejor que usted pueda recomendarme en estos casos? Doctor Lyman. No hay nada aparte de él. Simón. O sea, es el primer artículo desde el libro llamado Chamati. Es la corona del libro. No hay nada más que él. Sí. ¿Hay paz que viene hacia usted o algo más? ¿Hacia la gente, doctor Lyman? Tranquilidad, paz, sumisión. Y después de eso, todo se convierte en felicidad, en alegría. Y es realmente grandioso acercarse a esta felicidad porque empiezas a sentir que este mundo existe de acuerdo a un plan más alto y que este plan es la naturaleza y que nos está acercando a él. Simón, no podemos inmediatamente entenderlo. ¿Es posible hacerlo antes, doctor Lyman? Sí, es posible hacerlo más pronto, pero aún así tienes que vivir todo este periodo. Simón, y vamos a llegar de una forma u otra. Vamos a llegar de una forma u otra. Última pregunta. ¿Qué piensa?
Los doctores necesitan decirle al paciente, a su enfermo, que está al borde de la muerte y que ya es todo, que es la última etapa de la enfermedad y que están muriendo. Doctor Lehmann, yo pienso que sí deberían de hacerlo. Yo decirle al paciente que es hora de terminar, que vuelvan al Creador. Simón. O sea que los doctores deben decirlo, doctor Lehmann, sí. Ya ahora ya todo está en las manos del Creador, no en las manos de la medicina. Y el hombre necesita acudir al Creador. Eso es lo que creo. Creo que sería lo correcto, que sería la verdad y que estaría abierto. Simón, gracias. Admiramos todos los descubrimientos, pero todos son imperfectos. Nuestros descubrimientos son humanos, pero la naturaleza crea todo absolutamente perfecto. Por ejemplo, el huevo del pájaro es una de las creaciones más asombrosas de la naturaleza. Esa estructura protege la nueva vida del mundo exterior. Al mismo tiempo, le permite respirar. Es suficientemente fuerte para soportar el peso del padre que lo incuba, pero también suficientemente frágil para que el pollito rompa el huevo desde adentro. Es decir, todo está previsto. ¿Por qué no podemos crear una estructura perfecta y la naturaleza así? Tal vez haya que cambiar algo en el enfoque y al menos podremos acercarnos. Doctor Lehmann, tal vez podamos crear algo cerca, pero no podremos hacerlo completamente. Simón, ¿y por qué no podemos copiarlo? Doctor Lehmann, no podemos copiar las acciones del Creador. ¿Y los resultados, dice Simón? Podemos terminar aquí. ¿No podemos copiarlo? Doctor Lehmann, no podemos y nunca vamos a poder. No. Tal vez podemos tratar de hacer algo. Tal vez incluso diremos que ya lo hicimos, pero no funcionará, no va a salir. Simón. Bueno, estamos hablando de cosas exaltadas aquí, de la nueva vida, etcétera, etcétera. Tal vez ese es el secreto de no crear cosas para crear vida, pero tal vez podamos hacer algo parecido. Doctor Lehmann, desde luego, estas metas, estas condiciones que el Creador, cuando creó el fundamento de la vida y que nos dio cosas como estas, todas estas cosas no son accesibles ni las podemos lograr nosotros. Simón, si queremos crear vida, cuando creamos algo, no vamos a poder. Totalmente no. Todo lo que podemos en todo caso hacer es buscar, tratar, tenemos el deseo de ser como el Creador, de ser famosos, Simón, y esa es nuestra caída. ¿Puede darnos el secreto? Para tener la habilidad de crear algo perfecto, podemos entenderlo, invertir nuestra dirección, doctor Lehmann. No, para eso necesitamos cambiar nosotros mismos, cambiar nuestro ego en altruismo, cambiar el propósito, la meta que tenemos de conquistar la naturaleza, conquistarnos a nosotros mismos. Simón, así que los científicos sí pueden conquistarse a ellos mismos. Doctor Lehmann, los científicos. Simón, ¿alguien creó el sistema? No. Doctor Lehmann, no se pueden conquistar ellos mismos. Ellos quieren conquistar la naturaleza. Conquistarse ellos mismos es completamente al revés. Simón, si hay alguien que se fuera así, que se conquistara a sí mismo, y si ese científico se conquistara, ¿podría crear algo como un huevo? Es lo único que podemos hacer, es pedir al Creador y tratar de
volver a crearnos. Simón, viendo hacia el futuro, tal vez no muy lejos, ¿qué clase de mundo tendremos? Si podemos conquistarnos a nosotros mismos y acercarnos al Creador, ¿qué clase de mundo vamos a tener, doctor Lyman? Un mundo mágico en el cual solo habrá amor, concesiones, bondad, y todos vivirán en alegría, en felicidad, en apoyo mutuo. Se considerará la manifestación más alta de la propiedad de las cualidades humanas. Simón, ese será el mundo de los que pueden acercarse y someterse al Creador. Doctor Lyman, desde luego, ese es el mundo. Ya no será un mundo animal, Simón. ¿Y cómo vamos a ir hacia ese mundo? ¿Podemos llegar a él, doctor Lyman? Sí, sí podemos. Muchas gracias, doctor Lyman.